Mi suegra me obligó a divorciarme dándome 48 horas para abandonar el chalet. Firmé y me fui. Al tercer día, mi suegra me llamó suplicando que, por favor, retirara la demanda del abogado. Gasté 5 millones de euros en comprar un chalet para que viviera la familia de mi marido, solo para recibir a cambio unos papeles de divorcio acompañados de una tarjeta con 20.000 euros como compensación por mi juventud. La familia de mi marido no sabía que acababan de echar de casa a su gallina de los huevos de oro y de firmar su propia sentencia de bancarrota. El calor de 36 grados de Madrid no era tan asfixiante como el ambiente irrespirable en el salón de nuestro chalet en La Moraleja. Allí estaba yo, sentada con la espalda recta, las manos apoyadas con delicadeza en mis rodillas, frente a las personas a las que, durante los últimos 5 años, había llamado familia. Sobre la mesa de centro de madera de nogal pulida, había un acuerdo de divorcio ya firmado por una de las partes, junto a una tarjeta de débito de color negro. Carmen, mi suegra, acababa de volver de su centro de estética. El penetrante olor a perfume caro no lograba disimular la acidez de su voz. Cogió la tarjeta y la lanzó sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando la madera resonó con fuerza en el tenso silencio. En esta tarjeta hay 20.000 euros. Con eso tienes de sobra para alquilar un pisito normal y vivir unos cuantos años. Firma los papeles y vete de aquí ahora mismo. En 2 días viene Patricia a instalarse. No quiero que la casa siga oliendo a la pobreza que arrastras. Miré la tarjeta y luego levanté la vista hacia la mujer excesivamente maquillada que tenía delante. Durante 5 años la había tratado como a mi propia madre, cuidando de cada comida, de cada detalle para su bienestar, desde las vitaminas más adecuadas hasta los viajes a balnearios de 5 estrellas. Y ahora me miraba como si fuera un objeto caducado que había que tirar a la basura. Javier, mi marido, o más bien, mi futuro exmarido, estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá de enfrente. Llevaba un traje impecable y no apartaba la vista del móvil, sin dignarse a mirarme ni una sola vez. Esa fachada de hombre de éxito, de director de una prometedora startup tecnológica que tanto se esforzaba en proyectar, se había construido íntegramente con mi dinero, aportado en silencio. «Coge el dinero», Isabela, dijo Javier al fin, con un tono tan monótono e indiferente como si estuviera hablando con una empleada. «No te vayas con las manos vacías. No quiero que la gente me llame tacaño o desagradecido con mi exmujer. Considéralo una compensación por los años de tu juventud». Esbocé una sonrisa amarga. ¿Compensación por mi juventud? Mis 5 años de juventud, junto con toda mi dedicación, mi amor y mi patrimonio, invertidos en secreto en esta familia, ¿estaban valorados en míseros 20.000 euros? Sofía, la hermana de Javier, bajó de la planta de arriba. Se acababa de operar la nariz y el puente todavía estaba enrojecido, pero su actitud era tan altanera como siempre. Pasó a mi lado con desdén y cogió el llavero de nuestro dormitorio, que yo había dejado sobre la mesa. «Cuñadita». «Ah, perdona, Isabela. Me quedo con estas llaves. Y más te vale recoger solo tus cosas personales. Ni se te ocurra llevarte nada que pertenezca a esta casa. El televisor, la nevera, este sofá, todo lo ha comprado mi hermano con el sudor de su frente». Miré a Sofía y recordé cómo, el mes pasado, me había suplicado que le prestara 2.000 euros para esa rinoplastia. En aquel momento, me llamó la mejor cuñada del universo. Ahora, su nuevo perfil parecía haber afilado también su crueldad. Respiré hondo, conteniendo el dolor que me retorcía por dentro. No iba a llorar. Las lágrimas de la hija del presidente del Grupo Vargas no debían derramarse por gente que no lo merecía. Durante 5 años, había interpretado el papel de esposa dulce y abnegada, de origen humilde, la hija de unos agricultores de un pueblo de Extremadura que habían vendido sus tierras para darle una dote. Lo hice porque quería encontrar un amor sincero, libre de intereses. Quería que alguien me amara por ser yo, no por la fortuna que tenía a mis espaldas. Pero me había equivocado de pleno. Cogí el bolígrafo. Mi firma fue firme y decidida, sin el más mínimo temblor. «De acuerdo. Firmo», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma.
Pero recordad bien este día. Vosotros sois los que me estáis echando. No vengáis a suplicarme que vuelva. Carmen soltó una carcajada burlona, abanicándose con los papeles. ¿Suplicarte? ¿Pero tú quién te crees que eres? No eres más que una muerta de hambre y una inútil. Mi hijo ahora es director. Está a punto de firmar un contrato millonario con el Grupo Gascón y se va a casar con Patricia, la hija del presidente. Tú no le llegas ni a la suela del zapato. Lárgate y que no te vea más. Javier seguía con la vista pegada a la pantalla del móvil, probablemente escribiéndole a su amante. Simplemente hizo un gesto con la mano, indicándome que me fuera de una vez. En ese momento, para él, yo no era más que un obstáculo que había que apartar para dar la bienvenida a un futuro más brillante junto a su rica heredera. Me puse de pie, cogí mi copia del acuerdo de divorcio firmado y dejé la otra sobre la mesa. No toqué la tarjeta de los 20.000 euros. La deslicé suavemente hacia Javier. Quédate con esto. Con lo que se te viene encima, seguro que lo vas a necesitar. Javier. Oh. Javier frunció el ceño, desconcertado. ¿Rechazas el dinero? ¿O es que te quieres hacer la digna? Cuando salgas por esa puerta, no vuelvas a pedirme nada. ¿Entendido? Descuida, le miré directamente a los ojos, con una mirada tan afilada que por un instante le hizo dudar. Nunca vuelvo sobre mis propios pasos. Adiós. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás las risas victoriosas de Carmen y Sofía y la presencia despiadada del hombre al que una vez amé más que a mi propia vida. El sol de fuera seguía siendo abrasador, pero de repente me sentí increíblemente ligera. La farsa había terminado. Ahora era cuando la verdadera vida de Isabela Vargas iba a empezar. Subí las escaleras hacia el amplio dormitorio en el que había vivido durante 5 años. Cada detalle de esta habitación, desde las molduras de las puertas y el juego de sábanas de hilo egipcio hasta los cuadros que colgaban de las paredes, lo había elegido y pagado yo misma. Pero ahora, al mirarlo todo, sentía una extraña sensación de ajenidad. Saqué una maleta del altillo del armario. Sofía estaba apoyada en el marco de la puerta, vigilándome, con una mirada inquisidora como si temiera que le fuera a robar algo. Solo puedes llevarte tu ropa vieja, ¿eh? Los vestidos de fiesta que te compró Javier para los eventos se quedan todos aquí. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Esos vestidos? Los compró con la tarjeta de crédito adicional, cuya factura pagaba yo cada mes. Pero no me molesté en discutir. Me limité a meter en la maleta un par de conjuntos de ropa sencillos, los que solía usar por casa, y algunos de mis libros favoritos. Eché un último vistazo a la habitación, y los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta. El día que traje a Javier a ver la casa, le mentí. Mis padres en el pueblo han vendido todas las fincas. Me han prestado el dinero para que podamos dar la entrada y pagar la hipoteca de este chalet. Las escrituras estarán a su nombre por si acaso, pero nosotros viviremos aquí como si fuera nuestra. En ese momento, Javier me abrazó, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Te prometo que trabajaré sin descanso para devolverles el dinero a tus padres, para que no tengas que preocuparte por nada. El chalet, valorado en 5 millones de euros, había sido comprado con el dinero que mis padres me dieron como regalo de bodas. La escritura original, a nombre de Isabela Vargas, reposaba tranquilamente en la caja de seguridad de un banco. La fotocopia compulsada que Javier había visto era solo una copia que guardaba en casa para que él se sintiera seguro, creyéndose el dueño. Nunca se preguntó cómo una esposa de pueblo podía cubrir los exorbitantes gastos de mantenimiento de la casa y sostener el lujoso estilo de vida de toda su familia. Mientras tanto, su empresa, durante los 3 primeros años, no había hecho más que acumular pérdidas. Él lo daba todo por sentado, asumiendo que yo era una manirrota o, peor aún, sin importarle de dónde salía el dinero mientras tuviera comida gourmet en la mesa y trajes de marca en el armario. Cerré la maleta. El sonido de la cremallera fue seco y definitivo. Al arrastrarla hacia la puerta, Sofía se abalanzó sobre ella para registrarla. Al ver que solo había ropa vieja y libros, hizo una mueca de desprecio. Vaya, vaya, ¿y yo qué pensaba? No es más que un montón de trapos de mercadillo. No le respondí. Bajé las escaleras con la maleta.
Al pasar por el salón, oí a Carmen hablar por teléfono, presumiendo ante algún pariente. Ay, sí, por fin se ha ido. Qué alivio, de verdad. Ahora a preparar la casa para la nueva nuera, que es la hija del presidente de un grupo importantísimo. Esa sí que está a la altura de mi Javier. Salí al jardín. El sol de la tarde se reflejaba en el estanque de peces koi que había frente a la casa. Los peces, carpas japonesas valoradas en varios miles de euros, nadaban perezosamente. También fueron un regalo mío para Javier, en su primer cumpleaños de casados. Dijo que criar peces le traía paz y daba suerte en los negocios. Saqué del bolso un juego de llaves de repuesto de la casa. Era el juego que siempre llevaba conmigo. Me quedé quieta un instante. Y luego, con un movimiento brusco, lo lancé con todas mis fuerzas al estanque. Chap, el agua salpicó y los peces se dispersaron asustados. El llavero se hundió lentamente en el fondo del estanque, llevándose consigo 5 años de amor y estupidez. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Un Cabify negro ya me estaba esperando. El conductor se bajó rápidamente para abrirme la puerta y ayudarme con la maleta. ¿A la Torre de Cristal, señorita?, preguntó amablemente. Sí, a la Torre de Cristal, respondí, con voz suave. El coche se puso en marcha. No miré atrás. Pero por el retrovisor vi a Carmen y a Sofía en la puerta de casa, señalando y discutiendo animadamente sobre de qué color pintar la verja para que hiciera juego con la buena estrella de la nueva nuera. Soñaban con un futuro de riqueza y prestigio, sin saber que acababan de echar de su casa a la mismísima fuente de su fortuna. Adiós, la moraleja. Adiós, espejismo de una familia feliz. Cuando vuelva aquí, ya no seré la dócil Isabela. Volveré a ser Isabela Vargas, la heredera del grupo Vargas, y recuperaré todo lo que me pertenece, hasta el último céntimo. El coche se detuvo frente a la Torre de Cristal. Me bajé y alcé la vista hacia el imponente rascacielos, un símbolo de la prosperidad de Madrid. A diferencia de la actitud sumisa que mantenía en casa de mi suegra, ahora caminaba con confianza, la cabeza alta, directa hacia la recepción. Buenas tardes, señorita Vargas. Su apartamento está listo. La recepcionista me sonrió y me entregó una tarjeta magnética. Se trataba de un apartamento de lujo con servicios que había alquilado a largo plazo, mi refugio secreto para cuando necesitaba tiempo para mí. Ahora, se convertiría en mi cuartel general para el contraataque. Al entrar en el apartamento, David ya me estaba esperando en el salón. David es el mejor abogado de un prestigioso bufete y mi mejor amigo desde la universidad. Él es la única persona, aparte de mi familia, que conoce mi verdadera identidad. Se puso en pie y me miró con una mezcla de compasión y alivio. Hombre, la gran heredera, ¿por fin te has decidido a escapar de esa jaula de oro? Te lo llevo diciendo desde hace años. Ese tal Javier Herrero no es digno ni de la uña de tu dedo meñique. Sonreí, agotada, y me dejé caer en el sofá. No seas así. El amor ciega, ya lo sabes, pero ya he recuperado la vista. ¿Has traído los papeles? David colocó un grueso dossier sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Todo aquí. Tal como pediste, he rastreado cada movimiento de dinero. Abrió el dossier y señaló un documento marcado con un post-it. Los 120.000 euros que le transferiste hace 5 años, cuando su empresa estaba al borde de la quiebra. El concepto de la transferencia lo deja bien claro. Aportación de capital para el negocio. Este es el detalle más crucial. Asentí. Recordé aquel día, con Javier de rodillas, llorando porque no tenía dinero para pagar a sus empleados, y los acreedores le pisaban los talones. Vendí parte de mis acciones personales para conseguir esos 120.000 euros y dárselos. Pero, por mi instinto de empresaria, no se los di en efectivo. Hice una transferencia con un concepto muy específico. David continuó con su análisis. Con voz entusiasta, con esa aportación de 120.000 euros, en un momento en que el capital social de la empresa era de solo 200.000, te convertiste automáticamente en propietaria del 37,5% de las acciones. En la actualidad,
Según la valoración de mercado, justo antes de firmar el contrato con el Grupo Gascón, la empresa de Javier vale unos 2 millones de euros. Eso significa que tu 37,5% ahora vale, como mínimo, 750.000 euros. Enhorabuena, heredera. Supiste mirar al futuro, ya fuera intencionada o accidentalmente. Pasé las páginas del dossier, con una sonrisa cada vez más fría en los labios. Quiero retirar mi capital. Quiero recuperar mi inversión con sus intereses. Y quiero que se congelen los activos de la empresa de inmediato. David asintió con la cabeza. Ya he preparado la solicitud de medidas cautelares urgentes. El lunes a primera hora la presento en el juzgado. En cuanto el juez la admita, las cuentas de la empresa de Javier quedarán congeladas al instante. No podrá sacar ni un céntimo, ni siquiera para pagar a los proveedores. ¿Y el chalet? Pregunté. La escritura está a tu nombre. Es un bien privativo, adquirido antes del matrimonio. Aunque durante el matrimonio le hicieras creer que era una deuda, legalmente es tuyo al 100%. Él y su familia están ocupando ilegalmente tu propiedad. Tienes todo el derecho a echarlos cuando quieras. Negué con la cabeza. Todavía no. Dejémosles disfrutar de esa sensación de riqueza unos días más, una última vez antes de caer al abismo. Lo que necesito es golpear primero donde más le duele, su economía. El contrato con el Grupo Gascón es la sangre que mantiene viva su empresa, y yo quiero cortar esa arteria. David me miró con admiración. Definitivamente, eres la hija de tu padre, el tiburón inmobiliario del Grupo Vargas. Cuando atacas, no dejas vía de escape. De acuerdo, pondré en marcha el plan. Este lunes será un día inolvidable para Javier Herrero. Serví 2 copas de vino tinto y le ofrecí una a David. Brindemos. Por mi libertad y por la caída de los traidores. El tintineo de las copas resonó en el silencio. A través de la ventana, la ciudad se iluminaba con un mar de luces. Desde esta altura, todo abajo parecía insignificante. Me sentí como si estuviera en la cima del mundo, observando el tablero de ajedrez que yo misma acababa de poner en movimiento. Después de que David se fuera, me quedé sola con mi portátil y una pila de extractos bancarios que ocupaba media mesa. Eran la prueba de mi estupidez durante los últimos 5 años, pero también el arma más afilada que tenía en este momento. Abrí una hoja de Excel y empecé a introducir datos, gasto por gasto. Cuantos más datos introducía, más crecía la suma total, hasta un punto que me sorprendió a mí misma. 15 de mayo de 2021, transferencia a Carmen de 2.000 euros. Concepto: regalo para viaje a Marbella. 20 de mayo de 2021, pago de la tarjeta de crédito de Sofía por la compra de un bolso Gucci, 1.800 euros. 10 de junio de 2021, transferencia a Javier. Concepto: apoyo para cena con cliente importante. Cantidad: 4.000 euros, día tras día, mes tras mes. El dinero había fluido como el agua de un río. Recordé las veces que Carmen se quejaba de dolores de espalda y quería ir a un balneario de lujo para recibir un tratamiento. Cada tratamiento costaba miles de euros y yo lo pagaba discretamente con mi tarjeta. Ella volvía radiante, presumiendo ante las vecinas de que su hijo era muy generoso, sin mencionarme jamás. Y luego estaba mi querida cuñada, Sofía, que quería abrir una boutique de ropa pero no tenía capital. Se me acercó con salamerías. Isa, por favor, ¿me prestas el dinero para empezar? En cuanto el negocio vaya bien, te lo devuelvo todo. Entre familia no vamos a andar con papeleos, ¿verdad? Le transferí 20.000 euros para el stock inicial y otros 10.000 para el alquiler del local. ¿El resultado? La tienda abrió 3 meses y fue un fracaso. Ella usó el capital para irse de fiesta, de compras y de viaje. Ese dinero se dio por perdido, pero, por suerte, mi costumbre de ser meticulosa me había salvado. Todas las transferencias que les hice tenían un concepto claro, y para los préstamos más grandes, como el dinero para la boutique de Sofía o el que le di a Carmen para arreglar la casa del pueblo, tenía mensajes de WhatsApp que lo confirmaban. Abrí WhatsApp y busqué una conversación con Sofía de hacía 2 años. Isa,
Ya te he pasado los 20.000 euros que me pediste para la boutique. Confírmame que los has recibido. Sí, ya me han llegado. Muchísimas gracias, cuñí. Te prometo que trabajaré duro para devolvértelo todo muy pronto. Hice una captura de pantalla como prueba. Un préstamo. Una deuda. Suficiente para constituir una relación de préstamo civil ante un tribunal. No era un regalo. No era una donación. Era un préstamo. Después de 3 horas de trabajo, el resumen era demoledor. Dinero transferido a Carmen para viajes, tratamientos, vitaminas y arreglos en la casa del pueblo. Un total de 130.000 euros. Dinero prestado a Sofía para su boutique, operaciones estéticas y compras de lujo. Un total de 70.000 euros. La inversión de 120.000 euros en la empresa de Javier ya la estaba gestionando David por separado. En total, la cantidad que había gastado en su familia ascendía a 200.000 euros en efectivo. Eso sin contar los gastos diarios de la casa, que corrían todos de mi cuenta. 200.000 euros a mi suegra y a mi cuñada. Ahora los convertiría en una deuda a cobrar. Imprimí todos los extractos y subrayé las líneas importantes con un marcador fluorescente. Esos números parlantes serían un puñetazo directo a la cara de quienes me habían llamado mantenida y pobretonga. Bebí un sorbo de café y pensé para mis adentros: Carmen, Sofía, todo lo que habéis comido de mi mano, preparaos para vomitarlo. No hago caridad con los desagradecidos. Mientras yo estaba ocupada con mis números en la torre de cristal, en el chalet de La Moraleja se estaba desarrollando una tragicomedia de la que me enteré gracias a una llamada del administrador de la urbanización. Sonó mi teléfono. Era el número del señor Ramos, el jefe de seguridad de la comunidad. Diga, señor Ramos, soy Isabela. Señorita Vargas, disculpe que la moleste. ¿Está usted en casa? Es que están haciendo un ruido tremendo, como de obras, y los vecinos se están quejando mucho. Pero he comprobado los registros y no consta ninguna solicitud de licencia de obras para su propiedad. Fruncí el ceño. ¿Obras? No. No estoy en casa. ¿Quién está haciendo obras? Es la señora Carmen, su suegra. Está dirigiendo a unos obreros que están tirando el muro que separa el salón de la cocina. Dice que va a hacer un acuario gigante o algo así. Cuando los vigilantes han ido a decirle que parara, se ha puesto hecha una fiera. No pude evitar reírme. Carmen no perdía el tiempo. No habían pasado ni 24 horas desde que me había echado y ya estaba reformando la casa para su nueva nuera. Seguramente quería impresionar a Patricia Gascón con un acuario de diseño. Señor Ramos, haga el favor de aplicar el reglamento. Levante un acta. Exija que detengan la obra inmediatamente. La casa está a mi nombre, y yo no he autorizado ninguna reforma. Si se oponen, llame a la policía municipal para que levanten atestado por daños a la propiedad. Entendido. Señorita Vargas, me encargo ahora mismo. Gracias al relato posterior del señor Ramos y a las grabaciones de las cámaras de seguridad, a las que todavía tenía acceso, pude reconstruir la escena. Sofía había contratado a un equipo de grabación profesional para grabar un video para TikTok. Maquillada y vestida con una minifalda, se paseaba por el salón, presentando la casa con un tono pretencioso. Hola a todos. Hoy Sofía os hace un house tour por el chalet de 1.000.000 de euros de mi familia, con vistas al skyline de Madrid. Este es el salón, donde solemos organizar fiestas y cócteles. Justo cuando Sofía estaba en mitad de su discurso, el equipo de seguridad y el señor Ramos entraron. El ruido de los taladros y los martillos cesó de golpe. Se les requiere que detengan esta obra ilegal inmediatamente, dijo el señor Ramos con voz firme. Carmen, que estaba dando órdenes a los obreros, se giró, roja de ira. ¿Pero quiénes se creen ustedes para entrar en mi casa y darme órdenes? Es la casa de mi hijo y hago lo que me da la gana. No es asunto suyo. Señora, el propietario de este inmueble no ha solicitado ninguna licencia de obras. Tirar un muro de carga sin permiso es una infracción grave de la normativa urbanística y altera la paz de la comunidad. ¿Licencia? Mi hijo es Javier Herrero, el dueño de esta casa. Espere a que vuelva,
Le diré que os llame para que os despidan a todos, gritó Carmen, con una voz tan estridente que se oyó en toda la calle. El señor Ramos mantuvo la calma, pero fue tajante. Hemos comprobado los datos en el registro de la propiedad. La dueña de este chalet es la señora Isabela Vargas. No hay ningún Javier Herrero registrado como propietario. Le ruego que lo compruebe. La frase del señor Ramos fue como un jarro de agua fría para Carmen. Sofía, que seguía grabando, se quedó paralizada. El directo de TikTok se cortó, pero no antes de que cientos de espectadores oyeran. La propietaria es la señora Isabela Vargas. ¿Qué? ¿Isabela? Balbuceó Carmen, su cara pasando del rojo al blanco. Nos ha mentido. Dijo que la casa estaba a nombre de sus padres en el pueblo. El dinero lo puso mi hijo. Nosotros solo nos guiamos por los documentos legales. Le ruego que pida a los obreros que se marchen y dejen todo como estaba. De lo contrario, nos veremos obligados a llamar a la policía. Los obreros, viendo el cariz que tomaba el asunto, recogieron sus herramientas a toda prisa y se largaron sin pedir siquiera el pago. Carmen se quedó de pie, en medio de los escombros, mirando a la nada, sin poder creer lo que oía. Su fantasía de poder y riqueza acababa de hacerse añicos contra un simple trozo de papel, la escritura de la propiedad. Y esto era solo el principio de la pesadilla para su familia. Aquel día, el ambiente en el chalet de La Moraleja se volvió tan denso como el aire antes de una tormenta. Después de que el administrador levantara el acta y los obreros huyeran despavoridos, Carmen se sentó en el suelo de mármol, pálida como un fantasma, pero sin dejar de maldecir y jurar en arameo. No podía creerlo, o más bien, no quería creer que la casa de la que tanto presumía ante sus familiares, la casa de su hijo, en realidad pertenecía a la nuera a la que acababa de echar sin miramientos. Yo no estaba allí, pero a través del sistema de cámaras de seguridad conectado a mi móvil lo vi todo. Una tragicomedia en directo. A las 5 de la tarde, el Mercedes GLC 300 de Javier entró derrapando en el jardín. El chirrido de los frenos fue estridente. Javier bajó del coche, con el traje arrugado, la corbata aflojada y el rostro cubierto de sudor, a pesar del aire acondicionado del vehículo. Seguramente mi suegra le había llamado llorando y contándole su humillación a manos de los de seguridad. Javier no preguntó nada. Entró directamente al salón, donde Carmen seguía sentada, hiperventilando. «Mamá, ¿qué demonios ha pasado? ¿Por qué los de seguridad no dejaban seguir con la obra?», rugió, furioso. Carmen, al ver a su hijo, se aferró a él como a un salvavidas. Se levantó de un salto y le agarró de la manga, con la voz rota por el pánico. «Hijo, han sido unos sinvergüenzas. El tal Ramos, el jefe de seguridad, ha dicho que esta casa no es tuya. Dice que en sus papeles el nombre que sale es el de Isabela. Saca la escritura ahora mismo y restriégasela por la cara. Échalos a todos, a esa panda de ineptos». Javier se quedó helado por un segundo, su mirada vaciló. En 5 años, nunca había tenido la escritura original en sus manos. Cuando nos casamos, solo le enseñé una fotocopia compulsada, diciéndole que el original lo guardaba el banco porque teníamos una hipoteca. Se lo tragó sin dudar. En su cabeza, yo era una chica de pueblo. ¿Cómo iba a tener 5 millones de euros para comprar un chalet así? «Mamá, tranquilízate». Javier se soltó de su madre y subió corriendo las escaleras. Cambié la vista de la cámara al despacho de la segunda planta. Javier se arrodilló frente a la caja fuerte electrónica, una caja fuerte que había comprado yo, cuya contraseña era nuestro aniversario de boda. Tecleó los números con manos temblorosas. Bip, bip, bip. La puerta metálica se abrió. Dentro no había nada. Solo algunos contratos de su empresa y unas pocas joyas de oro que Carmen guardaba allí. Ni rastro de la escritura de color rosa. Javier rebuscó frenéticamente entre los papeles, mientras el sudor le perlaba la frente. En el fondo de un cajón encontró una carpeta vieja. Era la fotocopia compulsada de la nota simple del registro de la propiedad que le había enseñado cuando nos casamos. Cogió el papel, sus ojos fijos en el apartado titularidad. Las letras mayúsculas le golpearon la vista. Isabela Vargas.
Ni rastro de Javier Herrero, ni una sola mención a bienes gananciales. A Javier se le aflojaron las manos y el papel cayó al suelo. Retrocedió, desplomándose en una silla, con la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Sacó el móvil y llamó al abogado de la empresa. Hola. Ramiro, una pregunta urgente. Un bien adquirido antes del matrimonio, a nombre de la esposa, pero en el que el marido ha contribuido a pagar los gastos mensuales. ¿Se considera un bien común? La voz del otro lado de la línea, amplificada por el altavoz, se oyó con total claridad a través de la cámara. Uf, muy complicado, Javier. Si la escritura se firmó antes de la fecha del matrimonio, es un bien privativo al 100%. Para reclamar algo, tendrías que demostrar que el dinero que aportaste se destinó a pagar el principal de la compra, no los intereses o los gastos, y que había un acuerdo escrito para convertirlo en bien ganancial. Si solo pagabas gastos de la casa o los intereses de una supuesta hipoteca, no tienes nada que hacer. Javier colgó, sus manos temblaban tanto que se le cayó el móvil. Recordó que, durante todos estos años, su sueldo lo había destinado principalmente a comprarse caprichos, cambiar de coche y darle a su madre y hermana algo de dinero de bolsillo. Esa cantidad era una gota en el océano comparada con los 5 millones del chalet. Además, yo nunca le había pedido que firmara ningún papel del banco. Comprendió la verdad. Le había engañado. Una mentira que había durado 5 años. O, para ser más precisos, se había engañado a sí mismo, cegado por su arrogancia y su desprecio hacia mí. Abajo, Sofía seguía pontificando ante su madre. Mamá, tranquila, seguro que Isabela ha falsificado los papeles. Con lo listo que es Javier. Esta casa la ha comprado él, está claro. Javier bajó las escaleras, arrastrando los pies. Miró a su madre y a su hermana. Su expresión ya no era la de arrogancia de la mañana, cuando me tiró los 20.000 euros, sino de pánico absoluto. Basta. Dejad de hablar, murmuró, como para sí mismo. La casa. Es verdad. Está a su nombre. ¿Qué? Gritó Carmen, agarrándose el pecho, con los ojos desorbitados. ¿Qué estás diciendo? Entonces todo este tiempo hemos estado viviendo de gorra en casa de esa, y ahora que la hemos echado, ¿nos vamos a la calle? Javier bajó la cabeza, agotado. Mamá, no te preocupes. No creo que llegue a tanto. Al fin y al cabo, hemos estado casados 5 años. Dejadme hablar con ella, seguro que solo es un enfado pasajero. Apagué la pantalla del móvil, una sonrisa irónica en mis labios. Enfado pasajero. Ay, Javier Herrero, qué ingenuo sigues siendo. Esto no es un enfado. Es un castigo, y el castigo no ha hecho más que empezar. El fin de semana transcurrió en un silencio sepulcral por parte de la familia de Javier. No me llamaron ni me molestaron. Supongo que estarían tramando algún plan de reconciliación, pero no me importaba. Dediqué todo el domingo a descansar, a cuidarme en un spa de lujo y a prepararme mentalmente para el golpe de gracia del lunes por la mañana. El lunes, el cielo de Madrid amaneció gris, presagiando una tormenta. En la sede de la empresa tecnológica de Javier, en el Parque Empresarial de las Tablas, el ambiente era de una actividad frenética. Hoy era el día límite para que Javier pagara 150.000 euros a un socio alemán para importar un lote crucial de microchips. Ese lote era el componente clave para fabricar los dispositivos inteligentes de su proyecto con el grupo Gascón. Sin los chips, la cadena de producción se pararía, el plazo de entrega se retrasaría y el contrato con el grupo Gascón correría el riesgo de ser cancelado. A las 9 en punto, Javier entró en su despacho con un aire de forzada confianza. Aunque los problemas familiares le atormentaban, creía que su negocio era intocable. Llamó a la jefa de contabilidad. Sanz, prepare la orden de transferencia de los 150.000 euros para el socio alemán inmediatamente. El tipo de cambio es bueno hoy. Hagámoslo pronto para que envíen la mercancía esta misma tarde. La señora Sanz, una mujer de mediana edad, muy eficiente, asintió. Por supuesto, jefe. La preparo ahora mismo.
Tenemos más de 200.000 euros en la cuenta de la empresa, así que hay de sobra. 5 minutos después, alguien llamó a la puerta con urgencia. Era la señora Sanz, pálida como el papel, con la tableta en la mano temblorosa. Jefe, es un desastre. No se puede hacer la transferencia. Javier frunció el ceño, apartando la vista de sus papeles. ¿Cómo que no se puede? ¿Falla la red o el sistema del banco? No es un fallo del sistema, jefe. La cuenta aparece como embargada. Acabo de llamar a la central del banco y me han dicho que hay una orden de embargo preventivo del juzgado de primera instancia número 2 de Madrid. ¿Qué? Javier se levantó de un salto, como impulsado por un resorte. La silla de director se deslizó hacia atrás y chocó contra un archivador con un golpe seco. ¿Embargo? ¿Quién? ¿Por qué? El banco dice que es por un litigio entre los socios fundadores. Hay una solicitud de medidas cautelares urgentes presentada por la señora Isabela Vargas. El nombre Isabela Vargas resonó en la fría oficina como una sentencia de muerte. Javier se quedó petrificado, con las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos. No esperaba que yo actuara tan rápido y con tanta contundencia. Un embargo significaba que todo el flujo de dinero, de entrada y de salida, quedaba congelado. Los sueldos de los empleados, las facturas de luz y agua, los pagos a proveedores, todo paralizado. Para una startup en plena fase de crecimiento como la suya, el flujo de caja era como la sangre. Sin sangre, el cuerpo muere. El teléfono fijo de Javier sonó sin parar. Era el número del socio alemán. Javier descolgó con mano temblorosa. Al otro lado de la línea, la voz enérgica del señor Schmidt, el director comercial. Herr Herrero, el dinero todavía no ha llegado a nuestra cuenta. Hay muchas empresas interesadas en este lote de chips. Si en una hora no recibo el pago, se lo venderé al siguiente de la lista. Su falta de seriedad es inaceptable. Señor Schmidt, por favor, cálmese. Nosotros estamos teniendo un pequeño problema técnico con el banco. Deme un poco más de tiempo, solo hasta esta tarde. Javier intentaba mantener la calma, pero el sudor le empapaba la espalda de la camisa. De ninguna manera. Las reglas son las reglas. 1 hora. Fin de la llamada. El tono de línea ocupada sonó. Desolador. Javier dejó caer el teléfono y se desplomó en su silla. 150.000 euros, una cantidad no demasiado grande para una gran corporación, pero que ahora se había convertido en un muro de fuego que le separaba de la supervivencia. Abrió su móvil personal, dispuesto a llamarme, pero se detuvo. El orgullo de un hombre que acababa de echar a su mujer de casa no le permitía rebajarse a suplicar tan pronto. Llamó a su madre. «Mamá, ¿cuánto dinero en efectivo tienes? Reúnelo todo y dámelo, es urgente. Necesito 150.000 euros ahora mismo». Al otro lado, Carmen balbuceó. «¿Dinero? ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero, hijo? Lo tengo todo en depósitos a plazo fijo. Si lo saco ahora pierdo todos los intereses. Además, no tengo ni de lejos esa cantidad, el dinero que me diste para la obra. Ya he pagado los materiales por adelantado». Javier colgó, desesperado. Se dio cuenta de que todos a su alrededor, desde su madre hasta su hermana, eran expertos en gastar dinero, no en guardarlo. La única persona que siempre había tenido un fondo de emergencia, que siempre le había solucionado los problemas financieros en los últimos 5 años, era la esposa a la que acababa de repudiar. La lluvia empezó a caer con fuerza tras el cristal, empañando la vista de la ciudad. El lunes negro de Javier Herrero acababa de comenzar oficialmente. Mientras Javier se ahogaba en su crisis financiera, en la retaguardia, Carmen y Sofía también recibían sus regalos especiales de mi parte. A las 10 de la mañana, un mensajero de un bufete de abogados aparcó su moto frente a la puerta del chalet en La Moraleja. El hombre, de aspecto formal, llamó al timbre. Carmen, que estaba deprimida en el salón, abrió con desgana. Al ver a un extraño, frunció el ceño. «¿Quién es? ¿Viene a vender algo?» «No compramos nada». El mensajero sonrió profesionalmente
y sacó de su maletín 2 grandes sobres con el sello del bufete Martínez y Asociados. Buenos días, señora. Soy un agente judicial. Vengo a entregar una notificación de reclamación de deuda para la señora Carmen Ruiz y la señorita Sofía Herrero. Firme aquí. Por favor. Carmen, al oír la palabra deuda, dio un respingo. Firmó el acuse de recibo y abrió el sobre allí mismo, con ansiedad. Dentro había una carta de reclamación redactada de forma impecable. Estimada señora Carmen Ruiz, en representación de nuestra clienta, la señora Isabela Vargas, le requerimos el pago de una deuda por un importe total de 130.000 euros. 130.000 euros. Dicha cantidad corresponde a diversos préstamos que nuestra clienta le concedió entre los años 2021 y 2025 para fines personales, viajes, tratamientos médicos, reforma de la vivienda familiar. Se adjunta como prueba el extracto bancario y las conversaciones de WhatsApp que confirman dichos préstamos. El plazo para el pago es de 30 días a partir de la recepción de esta notificación. Vencido el plazo, procederemos a iniciar acciones legales ante los tribunales competentes. Carmen terminó de leer con la vista nublada y las piernas temblorosas. Gritó llamando a su hija. Sofía, Sofía, baja aquí ahora mismo. Mira esto. La mujer de tu hermano me está reclamando dinero. Dios mío, esta mujer es una asesina. Sofía, que estaba en su boutique, donde acababa de recibir una carta similar reclamándole 70.000 euros, volvió a casa a toda prisa. Con la carta en la mano, su rostro no tenía ni una gota de sangre. Mamá, a mí también me reclama 70.000 euros. Ha contado el dinero que le pedí para la operación y para el stock de la tienda, y ha adjuntado las capturas de pantalla donde le decía, Cuñi, préstame el dinero. Mira, madre e hija se miraron, más verdes que una lechuga. Siempre habían asumido que el dinero que yo les daba era el dinero tonto, el tributo que una nuera debía pagar para tener paz en la casa. Nunca se les pasó por la cabeza la idea de devolverlo, y mucho menos que yo hubiera guardado las pruebas con tanto esmero. Nos ha engañado. Carmen golpeó la mesa. Somos familia. Darnos dinero para nuestros gastos es lo normal. ¿Desde cuándo se reclama eso? No pienso pagar. A ver qué me hace. Sofía, que era más joven y tenía un poco más de mundo, replicó con voz temblorosa. Mamá, no es tan simple. El mensaje donde le pido un préstamo es una prueba clave. Si un bufete de abogados envía una carta así, es que lo tienen todo atado. Si vamos a juicio, perderemos seguro. Con una cantidad tan grande, si no pagamos, pueden solicitar el embargo de bienes. ¿Bienes? ¿Qué bienes tengo yo? Chilló Carmen. La casa del pueblo. Las fincas que están a tu nombre. Si ella gana y pide al juez que embarguen tus tierras para subastarlas y cobrar la deuda, ¿qué hacemos? La idea de perder las tierras del pueblo, su herencia y el fruto del trabajo de toda una vida, fue como un puñetazo para Carmen. Vio la cruda realidad. La imagen de la nuera dócil y sumisa que recordaba se transformó en la de un demonio vengativo. Llama a Javier. Llama a tu hermano ahora mismo para que arregle esto con su mujer, gritó Carmen, desesperada. Pero no sabía que, en ese momento, Javier estaba sufriendo 1000 veces más que ellas. Esas cartas del abogado no eran solo una reclamación de dinero. Eran el golpe de gracia psicológico a la familia Herrero. A las 11 de la mañana, sonó mi teléfono. En la pantalla de mi iPhone apareció el nombre Javier. Esbocé una sonrisa, di un sorbo a mi infusión de manzanilla y solo entonces descolgué. Puse el altavoz para que David, que estaba conmigo, también pudiera oír. Diga. Mi voz era fría, sin emoción alguna. Al otro lado de la línea estalló un huracán. Isabela, te has vuelto loca. ¿A qué estás jugando? ¿Por qué has embargado las cuentas de mi empresa? ¿Sabes que tengo un cargamento de chips parado en la aduana esperando el pago? ¿Quieres arruinarme? Aparté un poco el teléfono para no quedarme sorda y respondí con calma. Te equivocas. No quiero arruinarte. Solo estoy ejerciendo mis derechos legítimos como accionista. Te di 120.000 euros hace 5 años para la empresa.
¿Ya lo has olvidado? Accionista. ¿Qué dices? Eso fue dinero que me diste para empezar. Somos marido y mujer. Tu dinero también es mío, gritó, tratando de imponerse. La ley no dice eso. Javier, le interrumpí, con voz firme. Ese dinero era de mi patrimonio personal y la transferencia bancaria es una prueba irrefutable. Con esos 120.000 euros en 2021, me convertí en propietaria del 37,5% de tu empresa. Ahora ya no quiero ser accionista. Quiero retirar mi capital. Págame el principal más los beneficios correspondientes a su crecimiento, y firmaré la orden para levantar el embargo inmediatamente. Javier se quedó en silencio por un momento. Podía oír su respiración agitada a través del teléfono. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Su voz se había apagado, cargada de odio e impotencia. Según la valoración de mercado actual de TechVision, mi 37,5% equivale a 750.000 euros. Súmale la deuda de tu madre y tu hermana, que son otros 200.000. En total, nucen 50 euros. Transfiéreme esa cantidad a mi cuenta y todo terminará amistosamente. 950.000 euros. ¿Me estás tomando el pelo? Volvió a gritar. ¿De dónde saco yo 950.000 euros en efectivo ahora mismo? Sabes que todo el capital de la empresa está invertido en el proyecto con Gascón. Ese es tu problema, respondí con frialdad. Tienes un chalet, un coche de lujo, relojes caros. Véndelo todo y págame. O mejor, pídeselo a tu novia, la señorita de alta cuna. ¿Acaso la hija del presidente del grupo Gascón no tiene 950.000 euros para ayudar a su novio? Mis palabras fueron como un puñal en su orgullo. Aún no le había contado a Patricia nada sobre sus deudas. Si ella se enteraba de que estaba en la ruina, endeudado hasta las cejas y demandado por su exmujer, ¿seguiría a su lado? Isa. Javier cambió de tono, adoptando una voz suplicante. Un día fuimos marido y mujer. Sé que me he equivocado, que te he hecho daño, pero no me lleves a un callejón sin salida. Levanta el embargo, por favor, y te prometo que te iré pagando la deuda poco a poco, te lo juro. Solté una carcajada amarga. Marido y mujer. Cuando tú y tu madre me echasteis a la calle con 20.000 euros, ¿dónde estaba ese sentimiento? Cuando me engañabas con Patricia, ¿te acordabas de la esposa que vendió sus acciones para salvar tu empresa? Deja de actuar, Javier. Ya no soy la Isabela ingenua de antes. Dinero por delante. Si no hay dinero, que decida el juez. Dicho esto, colgué bruscamente. Me giré hacia David. Él levantó el pulgar en señal de aprobación. Genial. Atacar la economía es la forma más rápida de desenmascarar a una persona. Lo has hecho muy bien. Miré por la ventana. La lluvia había empezado a amainar, pero la tormenta en el corazón de Javier Herrero no había hecho más que desatarse con toda su furia. A las 2 de la tarde de ese mismo día, en el despacho del presidente del Grupo Gascón, situado en la planta más alta de la Torre Emperador, el ambiente era gélido y solemne. El señor Gascón, un hombre de poder con el pelo canoso, revisaba un dossier que acababa de llegar a sus manos por mensajería urgente. El remitente era anónimo, pero el contenido era cristalino. Se trataba de un informe de solvencia completo sobre la empresa TechVision de Javier Herrero y sobre su situación financiera personal. El dossier incluía la orden de embargo del juzgado de primera instancia número 2, una copia de las reclamaciones de deuda de su familia hacia mí, y lo más importante, el certificado de matrimonio entre Javier Herrero e Isabela Vargas, todavía en vigor. El divorcio aún no se había resuelto judicialmente, lo que significaba que, legalmente, Javier seguía siendo un hombre casado. El señor Gascón golpeó el dossier contra la mesa de cristal, rojo de ira. Llamó por el interfono a su secretaria. Haga venir al director de proyectos inmediatamente. Y que suba mi hija Patricia ahora mismo. 15 minutos después, Patricia Gascón entró en el despacho con aire despreocupado. «Papá, ¿me llamabas?» Estaba eligiendo unos zapatos. El señor Gascón le lanzó el dossier. «Abre los ojos y mira quién es tu maravilloso novio. Está casado. Y su mujer es Isabela Vargas, la única hija del presidente del Grupo Vargas.
¿Te das cuenta de que has estado saliendo con el yerno de uno de nuestros mayores competidores? Patricia cogió el dossier y se puso a leer. Su rostro cambió de color. ¿Qué? Javier me dijo que su mujer era una chica de pueblo, una mantenida. ¿Cómo que es del grupo Vargas? Te ha engañado a ti y me ha engañado a mí, rugió su padre. Su empresa tiene las cuentas embargadas y está ahogado en deudas, y con esa cara se presenta aquí para pedir un contrato de millones de euros. ¿Te das cuenta del ridículo que haríamos si hubiéramos firmado el contrato y al día siguiente le embargan todo? Y además, convertirnos en los enemigos del grupo Vargas por robarles al yerno. ¿Dónde quedaría mi reputación? En ese momento, la secretaria anunció que Javier Herrero estaba en la recepción, solicitando una reunión urgente con el presidente para solucionar el retraso en el pago. «¡Que pase!», ordenó el señor Gascón. Javier entró en el despacho, con el rostro demacrado, intentando forzar una sonrisa. «Buenas tardes, señor Gascón». «Patricia, quería disculparme por el incidente con la transferencia de esta mañana». «Cállese», le cortó el señor Gascón, con voz de acero. «No quiero oír ni una sola excusa. El contrato entre el Grupo Gascón y Techvision queda cancelado desde este mismo instante. El motivo: falta de honestidad del socio sobre su capacidad financiera y su situación legal». Javier se quedó de piedra. «Señor Gascón, por favor, deme una oportunidad». «¿Oportunidad? Ninguna. Según las cláusulas del precontrato que firmó, ha incumplido su obligación de garantizar la solvencia financiera. Ahora debe pagar una penalización del doble del adelanto que le di. Le transferí 40.000 euros la semana pasada, ahora tiene que devolverme 80.000. Tiene 3 días. Si no, mis abogados se encargarán». Javier se volvió hacia Patricia, implorando ayuda con la mirada. «Patri, por favor, habla con tu padre». Patricia retrocedió, mirándole con una mezcla de asco y miedo. Acababa de descubrir mi verdadera identidad, y el pánico al poder del grupo Vargas era más fuerte que cualquier capricho amoroso. «Será mejor que te vayas, Javier. No me metas en tus problemas. Estás casado y me has mentido. No quiero saber nada de un estafador». La última puerta se cerró de golpe en la cara de Javier. Salió del despacho del grupo Gascón tambaleándose, con los brazos caídos. Sin el contrato de su vida, con una penalización de 80.000 euros, las cuentas embargadas y deudas por todas partes, su futuro acababa de desmoronarse frente a sus ojos. Tras abandonar la Torre Emperador como un perro apaleado, Javier no fue directo a casa. Deambuló por las calles del distrito de Salamanca, dejando que la lluvia de la tarde empapara su caro traje. Pero su mala racha no había hecho más que empezar. En los círculos de la alta sociedad y el mundo de las startups, las noticias vuelan más rápido que la luz. Esa noche, mientras cenaba con mi abogado David en un lujoso restaurante con vistas al Palacio Real, él me mostró su tablet con una sonrisa maliciosa. En la pantalla había una publicación de una famosa cuenta de Instagram con millones de seguidores, especializada en los cotilleos de la gente adinerada. El titular era un gancho perfecto: el falso millonario vive en el chalet de su mujer, la echa con 20.000 euros para irse con su amante. Debajo, una serie de imágenes como pruebas irrefutables, fotos de mis extractos bancarios de los últimos 5 años, con los nombres ocultos pero las cantidades y los conceptos bien visibles. Una foto del momento en que Carmen me lanzó la tarjeta de débito en el salón y, como guinda del pastel, una foto de la escritura original del chalet a mi nombre y de nuestro certificado de matrimonio. La comunidad online explotó. En solo una hora, la publicación tenía miles de me gusta, compartidos y comentarios. Una lluvia de críticas y burlas cayó sobre la familia Herrero, pero este tío, ¿quién se cree, viviendo a costa de su mujer y encima se las da de rey? Hay que ser un sinvergüenza de manual, decía un comentario con miles de me gusta. Y la madre y la hermana, vaya par de jetas. Usando el dinero de la cuñada para irse de spa y operarse la nariz, y luego la insultan llamándola pobre. «Qué asco de gente», decía otro. El poder de la opinión pública fue devastador. Los internautas no tardaron en encontrar los perfiles personales de Sofía y la tienda online de su boutique.
En menos de 30 minutos, Sofía recibió miles de reseñas de una estrella. Los clientes que habían hecho pedidos los cancelaron en masa. Los que ya tenían la mercancía exigieron devoluciones. Patricia Gascón tampoco se libró. Aunque su familia era poderosa, la etiqueta de la otra, la que se mete en un matrimonio ajeno, y más siendo el matrimonio de la heredera del grupo Vargas, la convirtió en el blanco de feroces ataques. Patricia tuvo que privatizar todas sus redes sociales para evitar el linchamiento público. Leí cada comentario con una extraña sensación de paz. Esto no era una venganza ciega, era justicia. Habían pisoteado mi honor, y ahora debían pagar con el mismo honor falso que habían construido con mi dinero. David bebió un sorbo de vino y me dijo: victorioso, mira, el número de compartidos no para de crecer. Javier ha perdido toda su credibilidad en el mundo de los negocios. Ningún inversor pondrá un euro en una empresa cuyo director tiene esta catadura moral y está envuelto en un escándalo financiero así. Miré el río de luces de la ciudad y pensé en los días venideros. Esto era solo el principio de su caída. Cuando la máscara de oro y plata se desprendiera, lo que Javier tendría que afrontar no sería solo la pobreza, sino el desprecio de toda la sociedad. A la mañana siguiente, la caída en desgracia pasó de las redes sociales a la vida real con una velocidad pasmosa. En la boutique de Sofía, en la calle Serrano, el dueño del local la estaba esperando desde primera hora con 2 guardias de seguridad. Sofía acababa de llegar a la tienda, con la cara hinchada de no dormir, cuando el propietario le entregó una notificación de rescisión de contrato. Sofía, no me voy a andar con rodeos. Has violado la cláusula de imagen de esta zona comercial de lujo. Tu negocio está atrayendo multitudes de curiosos y mala prensa, lo que afecta al resto de los comercios. Rescindo el contrato de alquiler. Tienes 24 horas para desalojar toda la mercancía. Sofía suplicó, con la voz ronca por el insomnio. Pero, si he pagado el alquiler de todo el año por adelantado. Me está arruinando. Acabo de recibir un pedido de miles de euros. ¿Dónde voy a meterlo todo? El propietario fue inflexible. Del dinero que pagaste descontaré la indemnización por daños a la imagen y las facturas pendientes. Lo que sobre, te lo transferiré. Deberías pensar en lo que has hecho mal, no echarme la culpa a mí. Mientras Sofía se ahogaba entre cajas de ropa de marca que nadie compraría, en un hospital privado, Carmen también se enfrentaba a sus propios problemas. Una subida de tensión durante la noche la había llevado a urgencias. El hospital exigía un depósito de 2.000 euros para realizarle pruebas y asignarle una habitación privada. Javier llegó corriendo y sacó la tarjeta de crédito adicional que yo le había dado para los gastos familiares. Lo siento, señor. Esta tarjeta ha sido cancelada por el titular principal, dijo la empleada de admisiones, devolviéndole la tarjeta. Javier, pálido, sacó la tarjeta de crédito de su empresa. Esta tarjeta también ha sido rechazada. La cuenta asociada está embargada. Javier se quedó paralizado. Un director de empresa, acostumbrado a pagar sin mirar el precio, no tenía ni 2.000 euros en el bolsillo para pagar el ingreso de su madre. A su alrededor, otros pacientes y familiares empezaron a susurrar y a señalarle. Le reconocieron como el protagonista del escándalo de Internet. Sintiéndose humillado, Javier salió corriendo. Tuvo que llamar a todos sus amigos, los mismos que antes le hacían la pelota para conseguir contratos, pero solo obtuvo silencio o excusas baratas. Finalmente, tuvo que recurrir a un antiguo conocido que le prestó el dinero con unos intereses de usura. Cuando entró en la habitación y vio a Carmen, envejecida y demacrada, Javier sintió por primera vez el aliento helado de la ruina en su nuca. La riqueza que creía suya no era más que un castillo de naipes. Y la ola llamada Isabela Vargas lo había barrido todo. El escándalo no amainaba. Al contrario, se hizo aún más grande cuando los internautas empezaron a investigar a la esposa repudiada. Mi perfil empezó a salir a la luz, y cuando se confirmó que era la heredera del grupo Vargas, todo Madrid se conmocionó. Resultó que la mujer a la que Carmen y Sofía consideraban una pobretona mantenida era, en realidad, la única heredera de una de las familias más poderosas del sector inmobiliario del país. El patrimonio de mi familia no se contaba en millones, sino en miles de millones,
con proyectos que abarcaban desde la Costa del Sol hasta las Islas Baleares. En la habitación del hospital, mientras Carmen descansaba, Sofía entró corriendo, con el móvil en la mano. «Mamá, mamá, mira esto. Estamos acabados, mamá». Carmen abrió los ojos con debilidad. «¿Qué pasa ahora? ¿Por qué gritas como si se quemara la casa?» «Me va a estallar la cabeza». Sofía le puso el móvil delante de los ojos. «Es Isabela, mamá. No es la hija de unos agricultores pobres. Su padre es Ricardo Vargas, el presidente del Grupo Vargas. El chalet de 3,5 millones de La Moraleja es solo una pequeña parte de la dote que le dieron sus padres». Carmen se incorporó de golpe, con una agilidad que no se correspondía con su estado. Le arrebató el móvil a Sofía y leyó la noticia una y otra vez. Una foto de archivo de mi padre, Ricardo Vargas, posando junto a su hija en una gala benéfica años atrás, se había vuelto viral. En la foto, yo aparecía radiante y elegante, una imagen completamente distinta a la de la mujer sencilla y trabajadora que había sido en su casa. Carmen dejó caer el móvil al suelo. Con un gesto torpe, tiró el vaso de zumo de la mesilla, que se derramó por el suelo. Se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había tenido una mina de oro en sus manos, un salvavidas que podría haber sacado a flote a toda su estirpe, y lo había echado para acoger a una arribista como Patricia Gascón. Pero, ¿por qué dijo que sus padres habían vendido las tierras para comprar la casa? Gimió Carmen, desorientada, para poner a prueba a Javier, mamá, y Javier fue y la engañó. Y nosotras nos dedicamos a insultarla y a tratarla como a una criada. Ahora ha vuelto para vengarse. Ha embargado la empresa de Javier. Nos reclama 200.000 euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, mamá?», sollozó Sofía. Carmen se quedó mirando el techo del hospital. La cabeza le daba vueltas. Recordó las comidas que yo le preparaba, las veces que le masajeaba los pies, las noches en vela que pasé cuidándola cuando se encontraba mal. Había dado por sentado que todo eso era la obligación de una nuera pobre. Ahora comprendía que había sido la generosidad y el amor sincero de una heredera hacia la familia de su marido, un amor que ella misma había pisoteado. Lejos de todo ese ruido, en la torre de cristal, decidí que era hora de volver a casa, a la mansión de mis padres en el barrio de Salamanca, donde siempre me esperaban con los brazos abiertos. Mi padre me recibió en su biblioteca, la luz del atardecer entrando por los ventanales y acentuando el aire de autoridad del hombre que había construido el Imperio Vargas desde cero. Al verme entrar, dejó el periódico a un lado y me indicó con un gesto que me sentara frente a él. «Hija mía, estos 5 años han sido duros para ti», dijo, con su voz grave y cálida, sin un atisbo de reproche por haberme casado en secreto y haber aguantado tanto. Bajé la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo siento, papá, mamá. Fui demasiado cabezota. Quería demostrar que el amor podía existir sin dinero de por medio». Mi padre sonrió, la sonrisa de alguien que lo ha visto todo. «Esta lección, aunque ha salido un poco cara, te ha hecho madurar más que 10 años sentada en un despacho del grupo. Has aprendido a conocer a las personas, a ceder y, lo más importante, a defenderte cuando es necesario. Apoyo completamente todo lo que estás haciendo para que se haga justicia». Se levantó, fue a un archivador y sacó una carpeta azul. «El grupo está iniciando un proyecto de un resort de 6 estrellas en Formentera. Es el proyecto más importante de este año. Quiero que lo dirijas tú. Necesitas un nuevo entorno, un trabajo de verdad para demostrar tu valía y para olvidar todo lo malo que ha pasado». Cogí la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad y, sobre todo, de la confianza que mi padre depositaba en mí. «Acepto, papá. No volveré a decepcionarte». «Así se habla», me puso una mano en el hombro. «Deja que el abogado David se encargue de las demandas, las deudas y el embargo. Tu trabajo ahora es mirar hacia adelante. Eres la heredera del Grupo Vargas. Actúa como tal». Salí de su despacho con una nueva determinación. El pasado como esposa sumisa había quedado atrás. A partir de hoy, Isabela Vargas volvía oficialmente al mundo de los negocios, más fuerte y decidida que nunca. Una semana después de aquel cataclismo, Javier estaba completamente hundido.
la empresa TechVision estaba prácticamente paralizada por el embargo. Los empleados empezaron a marcharse, temiendo no cobrar sus nóminas. La familia de Patricia cortó toda comunicación. Incluso le enviaron un burofax amenazándole con una querella por estafa si intentaba volver a contactar con ella. Esa noche, Madrid volvió a ser presa de una lluvia torrencial. Yo acababa de terminar una reunión sobre el proyecto de Formentera en mi apartamento de la Torre de Cristal. Al bajar al vestíbulo para coger el coche e ir a casa de mis padres, me detuve en seco. Una figura familiar estaba acurrucada bajo el voladizo de la entrada del edificio. Era Javier. Ya no tenía su aspecto impecable de siempre. La camisa estaba arrugada, el pelo revuelto, los zapatos de piel caros, manchados de barro. Al verme, se abalanzó hacia mí, pero 2 guardias de seguridad del edificio le interceptaron. «Isabela, por favor, déjame hablar contigo un momento», gritó, su voz ahogada por el sonido de la lluvia. Hice un gesto a los guardias para que se apartaran. Abrí con calma mi paraguas negro y me acerqué a él. Nos separaba una corta distancia, pero parecíamos estar en 2 mundos diferentes. De repente, Javier se arrodilló sobre el asfalto mojado, sin importarle la lluvia que le empapaba la cara. «Isabela, sé que he sido un cabrón. Me cegué por la ambición y el egoísmo, pero te lo suplico, por los 5 años que fuimos marido y mujer, retira la demanda. Levanta el embargo, deja que la empresa sobreviva. Es todo lo que tengo, todo mi esfuerzo. Si la pierdo, lo habré perdido todo de verdad». Miré al hombre arrodillado a mis pies. No sentí ninguna satisfacción, solo una profunda y amarga tristeza. Incluso en este momento, solo se preocupaba por su empresa y su dinero. Ni una sola palabra de disculpa sincera por el daño que me había causado. «¿Marido y mujer?», repetí sus palabras con ironía. «Los 20.000 euros que me ofreciste el otro día, todavía no he gastado ni un céntimo. ¿Quieres que levante el embargo? De acuerdo, págame los 750.000 euros de mis acciones y los 200.000 de la deuda de tu madre y tu hermana. Un total de 950.000 euros. En cuanto el dinero esté en mi cuenta, firmaré lo que haga falta». Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿De dónde voy a sacar 950.000 euros ahora, Isabela? El chalet está a tu nombre, el coche está embargado, el dinero bloqueado. ¿De verdad quieres llevarme hasta el final?». Me cubrí con el paraguas y caminé con frialdad hacia el Rolls Royce que me esperaba. «El callejón sin salida lo elegiste tú, no te he empujado yo. Y deberías dar gracias de que no te haya calculado los intereses de estos 5 años. No vuelvas a buscarme para suplicar. Es inútil». El coche se puso en marcha, dejando a Javier arrodillado y solo bajo la fría lluvia de Madrid. Cerré los ojos, diciéndome a mí misma que esta era la última vez que permitiría que este hombre apareciera en mi vida. El juicio sería el punto final a todas las deudas, tanto las monetarias como las emocionales. 3 semanas después de nuestro encuentro bajo la lluvia, el juicio por el litigio civil y la reclamación de bienes entre mi familia y la de Javier Herrero tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla. Esa mañana, el cielo estaba despejado, de un azul intenso, sin una sola nube, un reflejo de mi estado de ánimo, claro y decidido. Entré en la sala de vistas con un traje sastre oscuro de corte impecable. A mi lado, el abogado David y el equipo jurídico del Grupo Vargas. Al otro lado, la familia de Javier presentaba un aspecto lamentable. Carmen estaba encogida en su asiento, con el rostro demacrado y la mirada perdida, sin rastro de la mujer elegante que iba a los spas más caros. Sofía, a su lado, tenía los ojos hinchados y no paraba de mirar a su alrededor, como si temiera encontrarse con alguien conocido. Javier estaba sentado en el banquillo de los demandados. El traje que llevaba parecía quedarle grande de lo mucho que había adelgazado. El juez dio comienzo a la sesión. Cuando el abogado de Javier tomó la palabra, intentó apelar a los sentimientos para diluir las implicaciones financieras. «Señoría, mi cliente y la demandante han sido marido y mujer durante 5 años. Durante ese tiempo, la señora Vargas contribuyó voluntariamente a la economía familiar y al negocio de su marido.
Las cantidades transferidas a la señora Ruiz y a la señorita Herrero no eran más que dinero para los gastos del día a día y regalos, gestos propios de una familia. No existe ningún contrato de préstamo formal, por lo tanto, su reclamación carece de base legal. Al oír esto, Carmen, desde su asiento, asentía vigorosamente. Javier me miró con la esperanza de que me ablandara, pero yo simplemente esbocé una sonrisa y le hice una señal a David. David se levantó, abrió su maletín y presentó al tribunal una abultada carpeta. Señoría, tenemos pruebas suficientes para refutar los argumentos de la otra parte. En primer lugar, sobre la aportación de 120.000 euros a la empresa TechVision. Aquí está la copia de la transferencia de 2021. El concepto es claro: aportación de capital. Esto establece una relación de inversión, no una donación. Según la valoración actual, esa participación equivale a 750.000 euros. David hizo una pausa y sacó un USB. En segundo lugar, sobre los 200.000 euros recibidos por la señora Ruiz y la señorita Herrero, presentamos grabaciones de llamadas y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, todas ellas validadas por un perito informático. Pusieron una de las grabaciones. La voz melosa de Carmen llenó la sala. Hija, déjame el dinero para arreglar la casa del pueblo. Ya te lo devolverá Javier cuando le vaya bien el negocio. Luego, la voz de Sofía. Isa, préstame los 20.000 para la boutique. Te juro que en 2 años te lo devuelvo todo. Eran pruebas irrefutables de una deuda civil. La sala quedó en silencio. Carmen palideció, agarrándose con fuerza a su ropa. Sofía rompió a llorar de pura vergüenza. Javier intentó defenderse, dirigiéndose a mí. Isabela, ¿por qué has hecho esto? Son mi madre, mi hermana. ¿Es que el dinero es más importante que la familia? Le miré directamente a los ojos, con voz clara y firme. Tienes razón, Javier. El dinero no es más importante que la familia. Pero cuando me echaste de casa con 20.000 euros y me llamaste mantenida, fuiste tú quien rompió ese lazo familiar. La ley existe para impartir justicia, y hoy estoy aquí para reclamar lo que es justo. El abogado de Javier se quedó sin argumentos ante la solidez de nuestras pruebas. Cualquier intento de hacer pasar las deudas por gastos familiares se desvaneció. Tras 2 horas de deliberaciones, el juez se dispuso a leer el veredicto. La sala enmudeció. Con base en las pruebas documentales y los testimonios presentados, este tribunal dicta la siguiente sentencia. Primero, el chaletcito en la urbanización de La Moraleja es un bien privativo de la señora Isabela Vargas, adquirido con fondos propios antes del matrimonio. Se ordena el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales. Segundo, se reconoce la aportación de 120.000 euros del año 2021 como una inversión de capital. Se condena al señor Javier Herrero a abonar a la señora Vargas la cantidad de 750.000 euros en concepto de devolución de dicha inversión y sus correspondientes beneficios. Tercero, se reconocen las cantidades recibidas por la señora Carmen Ruiz y la señorita Sofía Herrero como deudas civiles. Se las condena a devolver 130.000 y 70.000 euros respectivamente. En total, la familia Herrero deberá abonar a la señora Isabela Vargas la cantidad de 950.000 euros. El plazo para la ejecución de la sentencia es de 30 días. Al oír la última frase, Carmen se desmayó en su asiento. Los servicios médicos tuvieron que atenderla. Sofía se quedó catatónica, murmurando: ¿950.000 euros? ¿De dónde vamos a sacar 950.000 euros? Javier permaneció inmóvil como una estatua. Me miró, con los ojos llenos de desesperación y pánico. Esa cifra era un golpe mortal. Aunque vendiera todo lo que le quedaba, no podría reunir esa suma en un mes. Me levanté, asentí con respeto al tribunal y salí de la sala. David caminaba a mi lado. Enhorabuena, se ha hecho justicia. Ahora solo queda esperar a que paguen. No podrán pagar, dije con calma. Y será entonces cuando empiecen a comprender el verdadero precio de la traición. Al salir del juzgado, la luz del sol me dio de lleno en la cara. Respiré hondo, sintiendo mis pulmones más ligeros que nunca.
La deuda de 5 años estaba saldada. A partir de ahora, no les debía nada, ni siquiera la más mínima compasión. Los 30 días pasaron volando, y como era de esperar, la familia Herrero no pudo reunir los 950.000 euros. Intentaron pedir préstamos, pero con el escándalo a sus espaldas, todos los bancos les cerraron las puertas. En la oficina de ejecución judicial, David solicitó el embargo de sus bienes. La comisión judicial se presentó en el chalet de La Moraleja. El Mercedes GLC 300 del que Javier tanto presumía fue precintado y remolcado por una grúa. Su colección de relojes Rolex, los bolsos de marca de Sofía e incluso los muebles de diseño que Carmen acababa de comprar fueron inventariados para ser subastados. Javier vio cómo se llevaban sus posesiones una a una, sintiendo cómo le arrancaban el corazón a pedazos. Pero lo peor no fue la pérdida material, sino la ruina de su reputación crediticia. Al no poder hacer frente a la sentencia, el nombre de Javier Herrero fue incluido en el fichero de morosos de ASNEF, en la categoría más grave. Una mañana, recibió notificaciones de todos sus bancos. Todas sus tarjetas de crédito quedaban bloqueadas. Con esa mancha en su historial, no podría acceder a ningún tipo de financiación durante al menos los próximos 6 años. Además, a petición nuestra para evitar la ocultación de bienes, el juez dictó una orden de prohibición de salida del país. Su sueño de volar a Alemania para renegociar el contrato de los chips se desvaneció por completo. Con la venta de todo lo que poseían, apenas lograron reunir unos 150.000 euros. La deuda restante, 800.000 euros, pendía sobre sus cabezas como una condena perpetua. La empresa TechVision, el alma y el orgullo de Javier, se declaró oficialmente en bancarrota. Los últimos empleados se marcharon, dejando atrás a un director fracasado. Javier se sentó en su despacho vacío, rodeado de cajas. Se dio cuenta de que, sin dinero ni prestigio, no era nada. Incluso su madre y su hermana, que antes le idolatraban, ahora le culpaban de su desgracia. 6 meses después del desahucio y la quiebra, la vida de la familia Herrero se había puesto patas arriba. De la cima del lujo, cayeron al fondo de la sociedad. Tuvieron que alquilar un piso pequeño y húmedo en un callejón de Villaverde, lejos del glamour del centro. La nueva residencia de Carmen y Sofía era una vivienda con el techo de uralita, un horno en verano y una gotera constante en invierno. Carmen, la mujer que gastaba miles de euros en un solo tratamiento de spa, ahora se pasaba el día sentada en una silla de plástico pelando pistachos para un almacén cercano. Por cada kilo, ganaba unos pocos euros. Su rostro se había arrugado por la preocupación y las penalidades. Ya no se miraba al espejo, le recordaba el lujoso pasado que ella misma había destruido. Sofía no estaba mejor. Sin vestidos de marca ni viajes exóticos, trabajaba como camarera en un bar de tapas de barrio. Cada noche, cargaba pesadas bandejas, soportando el olor a fritanga y las groserías de los clientes borrachos. Quería dejarlo, pero sin su mísero sueldo, no tendrían ni para el alquiler ni para las medicinas de su madre. Y Javier, el hombre que conducía un Mercedes y dirigía una empresa, ahora se movía en una scooter vieja que le había prestado un pariente lejano. Se hizo repartidor de globo, cada mañana se ponía el uniforme verde, se calaba el casco y se abría paso entre el denso tráfico de Madrid. A veces, al pasar por La Moraleja, se bajaba la visera del casco para que nadie le reconociera. Al ver su antiguo chalet, ahora reformado y más espléndido que nunca con sus nuevos dueños, solo podía suspirar con amargura. Por la noche, los 3 se sentaban a cenar un plato de lentejas. Ya no había risas ni planes de futuro, solo silencio y suspiros. Se miraban unos a otros y veían en los ojos del otro el reflejo de su propio rencor y humillación. Comprendieron que la pobreza no era tan terrible como caer en ella desde la riqueza. Y más terrible aún era saber que esa pobreza era el precio de su propia ingratitud. En contraste con la vida miserable de la familia Herrero, mi vida había comenzado un nuevo capítulo, brillante y lleno de esperanza. Después de 6 meses al frente del proyecto de Formentera, demostré mi valía, ganándome el respeto de todo el equipo y el orgullo de mis padres. El resort fue un éxito rotundo.
Antes de la inauguración, decidí tomarme unos días de descanso en Madrid. Una tarde de fin de semana, estaba en la cubierta del yate de la familia, contemplando la puesta de sol sobre el Mediterráneo. A mi lado estaba Mateo, un socio importante del proyecto y la persona que me había apoyado incondicionalmente durante todo este tiempo. A Mateo no le importaba mi apellido, valoraba mi capacidad, mi determinación y también la sensibilidad que había aprendido a la fuerza. ¿En qué piensas, Isa?, preguntó suavemente. Su voz era cálida, un bálsamo contra la brisa marina. En el pasado sonreí, mirando el horizonte. Vendí el chalet de La Moraleja. No quería conservar nada que me recordara aquellos días. Con parte del dinero, he creado una fundación de becas para estudiantes sin recursos. Quiero que ese dinero sirva para algo bueno. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi antiguo anillo de boda. Era el último vestigio de mi matrimonio con Javier. Lo miré por un instante y luego lo arrojé con fuerza al mar. El anillo describió un pequeño arco. Creó una efímera onda en el agua y desapareció para siempre. Se acabó, dije, sintiendo una libertad absoluta invadir mi alma. El pasado yace en el fondo del mar. A partir de ahora, solo miro hacia el futuro. Mateo me cogió la mano. La suya era fuerte y transmitía confianza. Tu futuro será increíble, Isabela, y espero que me permitas caminar a tu lado. El atardecer pintaba el mar de tonos dorados y púrpuras. Apoyé la cabeza en el hombro de Mateo y sonreí, feliz. Había tenido que atravesar una tormenta para valorar la calma. Había tenido que sufrir la traición para apreciar la sinceridad. La vida, al final, siempre es justa. Si vives de acuerdo con tu conciencia y nunca dejas de luchar, el mañana siempre será un día soleado. La historia de Isabela Vargas no terminó con una venganza sangrienta, sino con un renacimiento poderoso de las cenizas de la confianza perdida. Y ese, sin duda, era el final más feliz para una mujer de su temple.